así que si nos puedes contar un poco qué papel desempeñas tú en la Caja de Letras y más o menos cuáles son los objetivos que queréis conseguir. Pues yo creé Caja de Letras hace 6 años porque yo venía de hacer el máster de creación literaria. Yo tenía mucho interés en la creación literaria, de hecho luego acabé publicando mi primer libro que me costó muchísimo trabajo, y yo me ponía a ver en cursos de creación literaria y me daba cuenta de que muchos de ellos no estaban impartidos por escritores. Había teóricos de la literatura, había periodistas, pero no escritores. Y una de las cosas que yo me había encontrado, por ejemplo, en el máster de creación literaria es que había mucha teoría, pero luego muy pocas cosas que te sirvieran en la práctica a la hora de verdad de escribir. Entonces yo decidí que quería montar una academia en la cual fueran escritores los que impartieran las clases de escritura. O sea, nosotros tenemos profesores externos, hemos dado cursos con Juan Ramón Biesma, con Nerea Riesco, con Carlos Basa, pero son siempre personas que son escritores, porque es lo que nos interesa. De hecho, el otro profesor que forma parte de Caja de Letras, que es Jordi Noguera, él escribe muchísimo, ha sido finalista en varios concursos de escritura y es psicólogo. Pero claro, entonces ahí entramos en la otra idea que teníamos, que es ayudar al escritor a enfrentarse al proceso de escribir, que tienes que luchar con muchas inseguridades, que tienes que darle muchas vueltas a las cosas y que es un poco complicado. Entonces, para mí, que había sido una escritora novel, que había tenido que enfrentarse a muchos miedos a la hora de escribir y que había tenido que empezar a escribir sin conocer muy bien cómo hacerlo, pues mi idea fue que yo tengo que crear una academia en la que la gente que esté en el mismo momento que yo, que no sepa cómo empezar a escribir una historia, pero quiera hacerlo y que además pues tenga sus miedos, sus inseguridades y todos estos problemas que a veces te arrastras a la hora de escribir, encuentren un sitio donde alguien que ha pasado por lo mismo les pueda ayudar, pero que encima pues ya tiene varios libros escritos, ya tiene una trayectoria y tienen experiencia con el tema. Y esa era la idea, y de eso ya hace 6 años y por ahora nos va bastante bien. O sea que creo que no vamos por mal camino. Vale, muchas gracias. Y si tuvieras que darle algunos consejos a alguien que quiere empezar a escribir, pero no sabe muy bien cómo hacerlo. Lo primero, y se lo digo siempre a todos mis alumnos, por ejemplo, ahora mismo estamos empezando el curso, la primera clase de este año, y ayer les decía, a escribir se aprende escribiendo. Olvídate de todo. Lo primero que tienes que hacer para escribir es quitarte todos los miedos, quitarte todas las expectativas, todos los traumas y escribir. ¿Te saldrá bien o te saldrá mal? Igual, es verdad que las primeras veces te sale fatal, pero escribe y escribe y escribe y escribe. Escribir es sobre todo, al principio, cuestión de práctica y de perseverancia. Cuanto más escribes, más fácil te resultará. Cuantas más veces lo hagas, más empezarás a entender qué es lo que no te sale, qué es lo que sí, qué se te da mejor, qué se te da peor, y a partir de que tú ya sepas cuáles son tus puntos fuertes y tus puntos flojos, podrás buscar ayuda si realmente la necesitas, que es verdad. Todo el mundo piensa que es que escribir, dar clases de escritura es una chorrada, porque yo escribir me enseñaron a mí en el cole, yo escribir sé. Y yo siempre digo, no, tú sabes hacer frases. La que te enseñaron en el cole, sustantivo, verbo y complemento. Pero eso no es escribir, eso es construir una frase. Escribir es otra cosa. Escribir es que esa frase sea potente, que le llegue al lector, que seas capaz de escribir una historia coherente, interesante de leer, bonita. Eso son otras cosas. Y para hacer eso muchas veces también tienes que conocer qué es lo que se te da mal. Y muchas veces eso no lo vas a aprender tú solo. Igual que un músico comprende que tiene que ir a un conservatorio, un escritor debería tener sitios en los que pueda aprender a escribir. En Estados Unidos, sobre todo en los países anglosajones, las academias y los cursos de escritura son súper habituales. Y aquí hay gente que te dice, nah, eso es un timo, esos son gente que se quiere quedar con tu dinero, yo escribir ya sé. Y tú luego los lees y dices, no, tú sabes construir frases, esto no es escribir. Y a veces es complicado porque, claro, luego te dicen, no, es que tú eres muy elitista. No, yo pienso que cualquiera puede aprender a escribir, pero es eso, cualquiera puede aprender a escribir, pero a escribir hay que aprender.
que de hecho ahora mismo en el sistema educativo estamos muy acostumbrados a que no nos enseñan tanto a redactar y a escribir nuestros propios textos, sino que más bien nos lo entregan directamente y nos dicen esto es lo que tenéis que estudiar y ya está. Entonces en esa parte la verdad es que concuerdo mucho contigo en ese sentido. Y ya como una pregunta más general, me gustaría preguntarte ¿qué es la literatura para ti? ¿Cómo entiendes tú ese concepto? ¿Qué es la literatura para mí? A ver, yo como siempre que alguien me pregunta qué es la literatura, me vienen unas respuestas tremendamente elitistas a la cabeza que en realidad no concuerdan con lo que es la actitud, o sea, lo que pienso yo que es la literatura. Para mí, como escritora, sobre todo la literatura es pasión. O sea, yo escribo porque me apasiona escribir. Y yo escribo porque intento que a través de lo que hago, pues dar un mensaje, contar una historia bonita, llegar a un lector y conseguir que ese lector sienta, si no lo mismo que sentí yo al escribirlo, por lo menos parte. Entonces para mí la literatura es que tú compartes una serie de sentimientos, de pensamientos, compartes algo muy íntimo y igual que en otras disciplinas artísticas, pues el vehículo es la pintura o el vehículo es el movimiento de tu cuerpo o es una serie de imágenes. En la literatura el vehículo para compartir esa intimidad es la palabra escrita, que además es una forma de arte muy antigua. Y para mí la literatura realmente es simplemente eso, es cuando un escritor decide que tiene un mensaje que quiere transmitir y que lo quiere transmitir de una determinada manera en la cual va a cuidar la expresión, va a cuidar el tipo de palabras que utiliza, va a pensar en qué imágenes quiere crear y eso lo pone en un papel y lo convierte no solo en una mera redacción, sino en algo estético. Pero luego, si os buscáis en la RAE o vais a encontrar definiciones de literatura enormes, increíbles, que te da la sensación de que la literatura te viene grande. Y en realidad no, porque pienso que la literatura es una cosa en la que formamos parte todos y cualquiera que haya sido un buen lector ya forma parte de la literatura. Y además de manera activa, porque si no lees, los escritores no estamos entonces para nada. Pero a mí sobre todo es eso, es algo que te tiene que apasionar y que tú tienes que tener la intención no de solo escribir una serie de frases, sino que esas frases tengan algún tipo de importancia para ti y para quien las lee.